Iglesia, quiero compartir al Señor, compartir de parte del Señor una palabra con su iglesia y espero que sea de gran bendición. En la iglesia Salem creemos que este es el año de la restitución. Creemos que Dios desea restituir en nuestras vidas, en nuestras familias, en varios aspectos de nuestra vida, y creemos que uno de esos aspectos es la armonía y la salud de las familias. En la iglesia Salem creemos que siendo familias, teniendo una iglesia de familias, somos más fuertes, nos fortalecemos más. Y por eso para nosotros es importante que hayan familias fuertes, familias unidas, familias sanas, familias donde haya armonía. Lamentablemente hace algunos meses vi una noticia en Perú, en un lugar que se llama Tocachi. La historia o la noticia donde un hijo en la calle agarra a palos limpio, bueno, eso no da risa, a su papá. O sea, da risa como que la forma en que se da la noticia, pero el acontecimiento como tal no da risa. Agarra a palo limpio el papá y en la calle, y las personas interviniendo para pues defender al papá de que no le pase nada peor. Y todo porque el papá estaba prohibiéndole que no jugara un videojuego en el que el muchacho ya estaba presentando adicción. Y si uno se acuerda de las noticias y las busca para tener una noción más completa, y usted busca en Google, hermano, y encuentra noticia de hijo que mató a su padre, y no es una. Me encontré con más de lo que yo esperaba. No era una, ni dos, ni tres. Y eran de fechas diferentes y de lugares diferentes, donde cada día vemos, digamos, la depravación de la sociedad y la manera en que cosas importantes y valores importantes se están perdiendo. Y entre ellos, que quiero hablar en esta noche. Quiero que me acompañen a leer en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4, del 4 al 6. Dice la Biblia, Malaquías 4, del 4 al 6. Dice Malaquías, ponemos de pie en honor a la palabra de Dios. Acordaos de la ley de Moisés. Se me voló. Ok. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En este momento el profeta, pueden sentarse, hermanos, el profeta Malaquías empezó su ministerio en un momento donde el pueblo definitivamente se había apartado de Dios. Definitivamente en el pueblo creían, o había la percepción de que Dios se había olvidado de ellos, y ellos también habían dedicado a apartarse de Dios y de sus mandamientos. La ley que Dios les había dado, le habían dejado a un segundo, tercer, cuarto plano en sus vidas, no era importante para ellos. Y cuando el profeta Malaquías llamaba y hacía invitaciones, exhortaciones a volver a la ley de Dios y a volver a ciertas prácticas y ciertos valores, el pueblo respondía, había un pensamiento en el pueblo, y era: ¿para qué vamos a volver? O sea, ¿de qué nos vale eso? ¿Para qué nos sirve nosotros volver a Dios?
Igual, si nos volvemos a Dios, no nos va a ir bien, nos va a ir mal, nos va a seguir yendo como nos está yendo. Y mira que hay gente mala y gente soberbia y ahí le pasan cosas buenas y eso no tiene nada que ver, dicen ellos. En el mundo, en el pueblo había un pensamiento colectivo que les hacía creer que obedecieran o no obedecieran a Dios no había consecuencias. No iba a pasar nada malo ni nada bueno. Y en este momento el profeta Malaquías se levanta, precisamente levanta su voz para decir, ustedes están equivocados. Realmente sí hay consecuencias para aquel que desobedece la ley de Dios. Realmente sí hay beneficios y sí hay bendiciones para aquellos que sí obedecen la voz de Dios. Ustedes en este momento no están viendo directamente esos resultados, pero un día lo van a ver. Un día podrán ser visibles las consecuencias para aquel que practica la injusticia. Y yo tengo una memoria, dice Malaquías, hay como una especie de libro de memorias donde yo estoy guardando aquellos que hacen las cosas buenas, aquellos que obedecen la ley de Jehová. Porque para el pueblo no había ninguna diferencia entre obedecer a Dios y desobedecer a Dios. Para ellos era lo mismo, no había resultados. Y el profeta fue enfático con eso. Sí hay consecuencias. De pronto en este momento no lo están viendo, pero sí va a haber consecuencias para aquel que desobedece la voz de Dios. Y termina diciendo el último capítulo, el último versículo, ustedes deben volverse a la ley de Moisés, deben volver a la instrucción de Dios. Y yo les voy a enviar, dice, voy a enviar a Elías que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero realmente lo que estaba tratando de decir el profeta en ese momento era la enseñanza de los padres, la enseñanza que recibieron los padres, los antiguos, los profetas de antaño, las enseñanzas que recibió Moisés, deben ser impartidas al oído y al corazón de los hijos, es decir, de las nuevas generaciones. El ministerio profético, que en este momento lo representa en Elías, dice, hará volver esas enseñanzas, esos valores, esos principios que se han perdido, la espiritualidad que se ha perdido, hará volver a las futuras y a las nuevas generaciones. Y Él hará que las nuevas generaciones, que los hijos vuelvan a escuchar, vuelvan a atender y vuelvan a practicar los valores, los principios, la espiritualidad, las enseñanzas de los padres. Que era lo que nos había enseñado Moisés, que era lo que nos enseñaban los profetas. Y creemos que hoy en día en el mundo hay una crisis de valores que se han perdido. Cada vez son más los casos de hijos que irrespetan descaradamente a los papás, de hijos que no tienen que ver, que le hablan al papá como si le estuvieran hablando a un amigo o a un perro en la calle. Hijos que no tienen en cuenta que hay una figura de autoridad, hay una crisis de autoridad en el mundo. Y cuando hay una crisis de autoridad, cuando no se respeta la principal fuente de autoridad terrenal, que es un padre o una madre, pues es un mundo que está destinado pues al desastre, porque es un mundo que no va a aceptar ningún otro tipo de autoridad. Y es necesario, hermanos míos, que volvamos a los padres, que volvamos a la palabra de Dios, que volvamos a las enseñanzas y a los principios y a los valores de los patriarcas en la Biblia, de los profetas en la Biblia. Porque aún en la iglesia nos hemos alejado de eso. Nos hemos alejado y aún en la iglesia hay hijos muy desconsiderados con los padres. Aún, no solamente en la sociedad, aún en la iglesia hay hijos irrespetuosos descaradamente con los padres. Y la predicación de aquellos que preparan el camino del Señor debe hacer volver el corazón de los hijos a los padres, el corazón de las nuevas generaciones
a las enseñanzas de las antiguas generaciones. Y esa es la intención en esta mañana, amados hermanos. Dice la Biblia, y una de tantas cosas a las que hay que volver, quiero centrarme precisamente en este mandamiento que Dios le da a Moisés en Deuteronomio 5:16, que es uno de los mandamientos que más conocemos, paradójicamente, y uno de los que más se está perdiendo. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. En la Biblia hay un principio de honra, y especialmente de la honra al Padre. Y es tan importante este mandamiento en comparación con los demás, hermano, que es el primer mandamiento que tiene promesa, que tiene como un beneficio incluido. La Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, no te inclinarás ante otros dioses, pero eso no tiene promesa. No matarás, no hurtarás, pero eso no tiene promesa. Es tan importante este mandamiento que dice, este mandamiento yo me comprometo a que te vaya bien en la vida y a que tengas larga vida. Y es tan importante que en el contexto de la ley del Antiguo Testamento, aquel que deshonrara al padre, adivina qué le hacían. No era cárcel, no era que lo expulsaban de la casa, merecía la muerte, literalmente la muerte, aquel que deshonrara a su padre. Así es tan importante este principio de la honra, que hoy para nosotros, a las nuevas generaciones, no lo estamos considerando tan importante. Honra a tu padre y a tu madre. Acordémonos de esa palabra, honra. Honra. La honra que la podemos practicar a través de las diferentes acciones. Y quiero que, si esta prédica se les olvida, no se olviden de estas 4 palabras. Y repítanla conmigo. 1, obediencia. Gratitud. Validación. Generosidad. Si pueden quedar un ratico ahí las 4 palabras, sería bueno. Obediencia, gratitud, validación, generosidad. Son las formas más prácticas de honrar a un padre y a una madre. Y estas palabras y estas acciones tienen relevancia dependiendo la edad o la etapa de nuestra vida que estemos pasando. Es decir, todas debemos dársela a los padres, pero hay unas que dependiendo de la edad que tengamos y dependiendo de la etapa de nuestra vida, tiene más relevancia que otras. Y quiero hablar precisamente de eso en esta mañana. Quiero hablarles primero, y por eso pedí que se quedaran los adolescentes. Porque en medio de la adolescencia, cada edad tiene su propio reto de honrar a los padres. No se honra al padre de la misma forma en la adolescencia que en la adultez. Cada etapa de la vida tiene sus propios retos. Y yo quiero que en esta mañana nos dediquemos a afrontar esos retos que tiene la honra al padre y la honra a la madre. Resulta que es difícil para un adolescente honrar a su papá y a su mamá. Vamos a ponernos serios. Es difícil. Y es difícil por 2 cosas. Porque estamos enfrentando 2 fuerzas. 1, la fuerza de un padre que busca lo mejor para su hijo, que quiere dirigirlo bien, que sabe que la etapa de la vida que está pasando es trascendental y necesita tomar buenas decisiones. Al mismo tiempo que hace eso, está lidiando con una nueva etapa que a veces no se sabe manejar del todo bien, en donde está pasando de la niñez, donde era más fácil protegerlo, cuidarlo, a una etapa de la adultez o de la juventud. Y en esa etapa hay que ir
poco a poco dando ciertas libertades, ¿cierto? Va creciendo, hay que dar nuevas responsabilidades. Y ese ha sido un dilema para los padres desde toda la vida. ¿Qué tanta libertad damos? ¿Qué tan permisivos somos? Yo quiero lo mejor para mi hijo, yo no quiero que nada malo le pase. Y toda esa fuerza se enfrenta con otra fuerza, con la fuerza de un muchacho que está empezando a descubrir el mundo, de un muchacho que tiene cada vez más influencia de sus amistades, tiene más ganas de descubrir pues, las cosas nuevas que según la sociedad le ha enseñado ya puede hacer. Y de esa forma se tenían esas dos fuerzas. Un joven que está procurando encontrar su identidad. Y cuando chocan esas dos fuerzas se crea un conflicto. Conflicto entre los padres y las madres. Conflicto que muchas veces es muy difícil de resolver. Porque es que mi mamá es cansona. Porque es que mi mamá es intensa. Siempre lo mismo. Es que no me dejan hacer nada en esta casa. En esta casa yo soy el culpable de todas las cosas. Cuando hay que hacerlo aquí todo yo. Todo siempre a mí. A mis hermanos no les dicen nada, todo yo. Eso crea los roces, los conflictos. Ahora, como un hijo, ¿qué debe hacer un hijo? Porque esta prédica realmente es para los hijos. Si hay una prédica para los padres, pues que venga después. ¿Qué debe hacer un hijo? Pues si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, lo que debe hacer un hijo es lo que dice la Biblia. Lo que te enseña tu padre. Y es que en medio de ese conflicto, en medio de ese choque, Dios te dice, obedece en el Señor a tus padres, porque esto es justo. La justicia de Dios, la justicia para Dios en un muchacho está reflejada, entre otras cosas, en la obediencia a su padre. Porque es que aunque no nos guste, aunque no te guste eso que tu padre te dice y esa cantaleta, Él quiere algo que es bueno para ti. O por lo menos lo hace con esas intenciones en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos. Y desobedecer, cuando ellos buscan lo mejor para ti, muchas veces es desconsiderado. Hoy en día los chicos responden al papá, ¿pero qué? Déjame quieta, déjame en paz. ¿Sabes qué hacen? Ignoran al papá. Un papá que está llamando al hijo y el hijo que se hace oídos sordos. Humillando al papá. Y más si lo hace delante de otra gente. ¿Sabes cómo se llama eso? Deshonra. Dios desea que esta noche los hijos vuelvan a honrar a los padres. Dios desea restituir la honra que los padres han perdido. Dios desea hijos que si realmente se sienten avivados, se sienten muy cristianos, empiecen a sacrificar los privilegios que se merecen por honrar a sus padres. Pero ¿sabe? Muchas veces no vemos las consecuencias, así como el pueblo de Israel en ese contexto. ¿Para qué voy a hacerlo? No hay diferencia, no hay consecuencias, no pasa nada si yo deshonro a mis padres. Da igual, le pasa lo mismo al que lo honra que al que lo deshonra. Y Dios dice, no, le pasa lo mismo. Y yo creo que, no voy a poner ejemplos específicos porque creo que todos conocemos uno o dos casos, o en algún momento hemos conocido alguna historia de aquel hijo que nunca escuchó al papá, de aquel hijo que se hizo oído sordo, que prefirió escuchar la voz de los amigos y terminó enredado en problemas, terminó esclavo de la droga.
esclavos del alcohol, por no escuchar pronto el oído de los papás. Y que están viviendo a veces vidas terribles, vidas desgraciadas, por no escuchar la voz de un padre. Todos hemos escuchado historias de chicas que por no escuchar la advertencia de la mamá diciéndole, ojo, ese muchacho no te conviene, deja de estar andando con tanta gente, deja de salir tanto, deja de hacer lo que te da la gana. Terminaron viviendo malas vidas con hombres que no les convenían, con un embarazo antes de tiempo. Y aunque a veces nos hagamos oídos sordos y nos hagamos los ciegos de no entender que no hay consecuencia para el que desobedece a Dios, yo quiero recordarte que sí hay consecuencias para el que desobedece a Dios. Y sí hay consecuencias para el que obedece a padre y a madre. Ahora, chicos, queremos disfrutar la vida, queremos hacer cosas, queremos libertades. ¿Cómo se gana un hijo el beneficio de los padres? Les voy a decir cómo, en la mayoría de los casos, porque no todos los padres son iguales. Pero por un lado se gana siendo amable, no exigiendo, no siendo grosero. Cuando un hijo dice, voy a pedir permiso, ¿qué debe hacer? Bueno, empezar a lavar los platos. Por ahí está el chiste de la chica que quería pedir permiso y se empezó a portar bien con los papás y empezó a lavar los platos y se le partió la vajilla favorita de la mamá. Baila con el permiso para el fin de semana. Pero cuando eres amable, es más fácil ganarse el corazón de los padres. Eso como primera medida. Como segunda medida, cuando te ganas la confianza de tus padres. Muchas veces los padres no les dan libertades a hijos adolescentes porque te conocen, porque los conocen y saben lo que son capaces de hacer. Saben lo que pueden hacer. Es que tú te vas a ir por allá con fulanito y con sultano. Y 3, si te llegas a ganar esa confianza de tu papá o en algún momento te da ese permiso que tanto deseas, no lo defraudes. No lo defraudes porque la confianza es muy difícil de volver a recuperar. Cuando un hijo es ejemplar y siempre que sale se porta bien, no da de qué hablar, el papá, en la mayoría de los casos, va a ser condescendiente y le va a dar la libertad para que vuelva a salir. Porque mi hijo me honra en la calle. Dios está buscando adolescentes que vuelvan a honrar a sus padres. No adolescentes groseros, pretenciosos, que levanten la voz, que reclamen por la comida, que digan otra vez sopa. ¿Esa comida qué? Déjame en paz. Dios está llamando a la honra nuevamente de los padres. 2, otra etapa de la vida, otro reto. Y es cuando estamos en la edad de en la juventud, cuando pasamos los 20, los 20 y tantos. En esta edad hay otros retos, hay otros desafíos para honrar al papá y a la mamá. Ya esos problemas que habían antes, pues probablemente van a desaparecer, pero van a aparecer otros. ¿Qué pasa cuando somos jóvenes? Cuando terminamos la universidad, cuando empezamos a ser productivos, independientes y autónomos. ¿Qué sucede? Empieza a haber un desprendimiento del papá, un desprendimiento de la dependencia económica, de la dependencia emocional, y eso hace que poco a poco el hijo se vaya despegando del padre. El hijo en esta etapa ahora siente que sabe más que el papá, que ha logrado más que el papá, que yo alcancé un título profesional que mi papá no alcanzó, que yo ahora estoy ganando más plata de la que mi papá gana. Y cuando esa etapa empieza, también empieza a haber una deshonra en este sentido pasiva con los papás. Hijos que por su propia autonomía empiezan a desplazar a los padres, donde ya los padres no son tenidos en cuenta, donde ya salí de la casa y no tengo mucho que hacer otra vez allá, porque yo no dependo de ellos. O más aún, cuando ya entiendo que
entre comillas, sé más que mi papá, ya tengo más conocimiento, ya he tenido más logros, y aunque no lo crean, hermanos, hay personas que empiezan a ver por debajo del hombro a sus padres y empiezan a humillarlos, a burlarse de ellos. Cada vez que los padres necesitan ayuda, cada vez que la mamá le dice, ayúdame aquí con este celular que no me suena. Mira, vienes otra vez tú con tu celular que no te suena. Si ya yo te enseñé cómo se hacía eso, en ese momento la honra al padre empieza a tener otros desafíos. Cuando pasas a la juventud ya no estás exento de honrar a tus padres, todavía. Nunca está, mientras ellos estén vivos, estamos llamados a honrarlo. Y en esa etapa, cuando sea necesario enseñarle cosas a los papás que no saben, que yo sí sé, chicos, hagámoslo con humildad, hagámoslo con respeto. Entendamos que las generaciones son diferentes y yo nací en una etapa donde la tecnología, yo nací nativo tecnológico, mi papá nació en otra y le cuesta un poco más de trabajo ese tipo de actividades. Necesitamos hijos, Dios está buscando hijos que honren a su padre hasta para enseñarle las cosas que ellos no saben. A veces los hijos salen de la casa y poco o casi nada vuelven a visitar a sus papás. Y si llegan al volver es porque los vuelven a necesitar en algún momento. Y aún en la juventud Dios está llamando jóvenes que honren a sus padres, que los respeten, que los validen. Esta es la etapa, chicos, para ser agradecidos, para darle las gracias porque muchas de esas cosas que hemos logrado, en la mayoría de los casos, ellos tuvieron mucho que ver. Ellos tuvieron un esfuerzo grande, ellos sudaron, se mataron para que podamos tener los privilegios que nosotros tenemos ahora. Y parte del beneficio y parte de los logros que tenemos deben ser compartidos. Y es muy importante que empecemos a ejercer la gratitud. Ya cuando va un hijo creciendo, que ya es autónomo, ya pasa a un segundo plano la obediencia como tal, la obediencia directa. Pero la Biblia habla de escucha el consejo de tu padre. No seas sabio en tu propia opinión en todo. Considera que la sabiduría que él tiene por los años también es valiosa para ti. No creas que te la sabes toda. El consejo del padre, aún en la juventud, es importante. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora empezamos con la etapa adulta. La etapa donde los hijos empiezan a tener sus propias responsabilidades fuertes. Donde ahora los hijos tienen hijos. Donde ahora tienen más trabajo, más estrés, más carga. Y cuando eso sucede, los hijos empiezan a desplazar muchas veces a los papás. Dejan de visitar a los papás. Ya no lo consideran tan importante. Como la capacidad productiva de los padres va disminuyendo, ya lo consideran poco valiosos. Es más, a medida que pasan los años, la etapa de la vida va siendo menos productiva y los hijos empiezan a percibir que ahora el papá es una carga, que ahora el papá ya no tiene mucho que aportarme, que ahora el papá es más bien un estorbo. Y en esa situación hay muchas personas que han olvidado a sus viejos. Muchas personas que en vez de aprovechar esta nueva etapa, que yo soy productivo, para compartir con ellos, bueno, esto es delicado, pero muchas personas de eso a veces desangran los ingresos de sus viejos.
los ingresos que le quedaron de la pensión. En vez de permitir que ellos puedan disfrutarlo, disfrutar la última etapa de su vida que les queda. Hay hijos que lamentablemente están pendientes o están esperando el momento en que sus padres dejen de estar para aprovechar los bienes materiales que eso genera. ¿Y sabe qué le dice Jesús una vez a los fariseos? Un texto que cuando lo leí me estremeció bastante y está en Mateo 15, del 4 al 6. En este momento los fariseos le estaban haciendo unos reclamos a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos. Y Jesús le responde esto: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y esto es delicado porque esto apunta directamente a las personas religiosas, a las personas que venimos a la iglesia, que somos capaces muchas veces de dar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero a la obra de Dios, y Jesús en ningún momento está diciendo que eso está mal. Jesús en ese momento lo que está diciendo es: ustedes tienen la posibilidad de ayudar a sus padres y no lo hacen. Y dicen, no, porque es que esta es la ofrenda que le voy a dar a Dios. Dios te manda que hagas una cosa sin dejar de hacer la otra. Muchas veces, por el mismo amor que le tenemos a la iglesia, hay hijos que andan tiempo en la iglesia y que sirven y que están dispuestos a hacer todo y colaboran en una cosa y en la otra, pero en la casa no hacen nada. En la casa no levantan un plato. En ese contexto, hablándole a los religiosos, Jesús le está hablando a personas religiosas. Y aunque a veces esto nos estremezca, es para que tengamos los oídos abiertos. Sí, está bien que sirvas en la iglesia, a eso Dios nos llamó. Está bien que demos nuestros aportes, nuestros diezmos, nuestras contribuciones a la iglesia. Pero no está bien que ni siquiera ya en nuestra etapa productiva y teniendo la posibilidad de hacerlo, no ayudemos a nuestros padres. Aquí está hablando de un contexto donde no existía fondos de pensiones, donde no existía nada de eso. Y en este contexto, pues, la carga de los papás estaba totalmente reposada en los hijos. En ese tiempo, los padres tenían muchos hijos y era fácil hacer esa labor. Muchos de nosotros podemos tener padres que ya estén pensionados, que ya no necesiten económicamente de nosotros. Pero aún así, aunque no lo necesiten, la palabra honra no tiene que ver con la necesidad. La palabra honra no tiene nada que ver con que necesiten o no. La honra es gratitud y generosidad, a pesar de que ellos no lo necesiten. Debemos volver a la honra de los hijos a los padres. Muchos de los padres tienen rato que no reciben cosas de sus hijos. Oye, de vez en cuando llévale, no sé, unos pescaditos, una empanada, lo que a él les gusta, lo que tú sabes que a ellos les gusta. Agradécele cada vez que recibas algo de ellos. Cuando vuelvas a la casa y recibas una comidita que tu mamá te hace, dale las gracias. Dale un abrazo, que ellos a veces necesitan también un abrazo.
dale un beso. Les voy a compartir algunas razones por las cuales los hijos no honran a los padres. Una de ellas, o la principal razón, es principalmente la dureza del corazón de los hijos. ¿Y a qué voy? Chicos, la Biblia no dice honra a tu padre cuando él sea bueno o porque se lo merece. Es decir, independientemente de cualquier cosa, de cómo haya sido, Dios te manda a honrar a tu padre. Y la principal razón es la dureza del corazón o el desconocimiento de este mandamiento. No me interesa honrar a mi papá. Yo voy a hacer lo que me da la gana en esta casa. Esa es la principal razón. Pero quiero dar otras razones, porque posiblemente los papás puedan ayudar en esta etapa, en esta parte. Y les quiero compartir. La primera está en Proverbios 29:15. ¿Por qué a un hijo le cuesta honrar a su papá? ¿Por qué un hijo no honra a su papá? Dice la Biblia, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿A qué voy? La Biblia enseña que la educación consentida, la Biblia dice que cuando los padres crían a hijos sin límites, sin disciplina, sin corrección, cuando son consentidos y les hacen todo y no estimulan a que ellos también colaboren en la casa o hagan cosas, eso genera hijos pretenciosos, caprichosos, desconsiderados, porque el hijo siente que él se merece todo y que todo el mundo va a girar a su alrededor. Y crece con esa mentalidad. Mi papá me tiene que dar todo. Tú me tienes que dar eso porque tú eres mi papá. Tú me tienes que dar el iPhone. ¿Cuál es el último iPhone? Tú me tienes que dar el iPhone 14 Pro Max. ¿Cómo así que me vas a celebrar mi quinceañero aquí en este salón normalito? Yo quiero un quinceañero a lo grande, porque yo me lo merezco. A mí no me vengas a meter en ese colegio. Hijos consentidos, que recibieron todo fácil. Hijos que no fueron estimulados a hacer labores en la casa. A veces los papás, y me voy a poner un poco en el zapato de los padres, porque a veces es cansón llevar ese proceso, a veces es cansón enseñar y seguir ese proceso de que tienes que hacer esto, tienes que barrer bien, ese plato lo lavaste mal. Hombre, dame para acá y yo lavo esos platos porque tú lo lavaste mal. Hombre, tú no sabes, tú no aprendes. En el campamento aprendíamos que a veces una de las formas de manifestar violencia de los padres es precisamente no permitiendo que sus hijos hagan las actividades que tienen que hacer, porque anulan sus capacidades y los hijos crecen pretenciosos, desconsiderados. Y quiero decirles algo, haciendo un paréntesis, que a veces esa falta de consideración también se siente en la iglesia, en el liderazgo. A veces hay líderes que se sienten solos o que se sienten luchando contra la corriente porque en la iglesia no sienten consideración, porque sus ovejas no son consideradas. Hay personas que andan solas por esa misma situación, porque no hay empatía. Y una de las cosas que produce eso es la mentalidad o el pensamiento como que, ¿para qué le voy a dar eso si él es maduro? Si él es fuerte, si él es más fuerte emocionalmente. Él no necesita que le dé un abrazo, él es maduro, él no se va a sentir mal por eso. Él no necesita que lo honren o que lo estimulen o que validen el trabajo que está haciendo. Él ya es maduro, ya él es fuerte. Mi papá es fuerte, mi papá no necesita eso.
Y en esa mentalidad desconsiderada, también hay muchos padres que se sienten solos, se sienten vacíos porque no reciben ni un abrazo, ni un gesto de gratitud de sus hijos, porque crecieron desconsiderados. Los padres que están a tiempo, que tienen hijos pequeños, esa es una responsabilidad grande que tienen. No criar hijos consentidos, no criar hijos que todos se lo hacen, no criar hijos sin disciplina, una crianza permisiva, sino corregir al que se debe corregir, enseñar al que se debe enseñar, fomentar las actividades en las diferentes edades. Y padres, entendemos que esa labor a veces no es fácil. Quiero pasar a la tercera razón por la cual los hijos a veces no honran a los padres. Está en Efesios 6:4. Después de que el apóstol Pablo le escribe a los hijos y les dice: hijos, obedezcan al Señor y honren a sus padres. Luego le dice a los padres: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El otro extremo: la crianza y la disciplina abusiva y desproporcionada. Cuando la corrección del padre no se hace basado en lo que haya hecho el hijo, sino que se hace basado en la rabia, en que tuviste un mal día en el trabajo, en que vienes estresado, vienes con cargas, te encuentras a tu hijo, no he hecho nada grave, y lo primero que hace es un insulto, un grito, un regaño cuando todavía no se lo merece. Esas son cosas que provocan a ira a los hijos, que exasperan a los hijos. Una crianza injusta, cuando los castigos no son justos, sino basados en las emociones. A veces toca respirar profundo, pensar bien en lo que uno va a hacer. Decir: la verdad es que él no ha hecho nada malo, no ha hecho nada grave que se merezca hacer lo que voy a hacer. No castigues a tus hijos porque tienes rabia, hermano. No te dejes llevar de la ira para hacer corrección. Si va a haber corrección, que sea porque eres consciente de lo que hizo no estuvo bien, pero que eso no tenga nada que ver con tus emociones. La ofensa provoca a ira a los hijos. Esa corrección que Dios nos manda a tener con los hijos no tiene nada que ver con un insulto. El que tú le digas no sirves para nada, el que tú le digas pedazo de... Hay un influencer que tiene un personaje que es una mamá que le dice a la hija: oye, tú, pedazo de porquería. Pedazo de porquería. Y cosas peores, a veces decimos cosas peores, palabras hirientes. Esas palabras hirientes, esos insultos, esos calificativos despectivos no tienen nada que ver con la corrección que Dios manda. Eso no es la corrección que Dios manda, no va por ahí. El maltrato excesivo, la violencia. Cuando lastimas de una u otra forma a su padre o a su madre. Padre, cuando tú lastimas a la mamá de ese muchacho, eso provoca ira en los hijos y no provoca deseo de honrar. Madre, cuando tú insultas y ofendes al papá de tus hijos, eso provoca ira a los hijos, los lastima. Y a veces esas situaciones crean hijos con marcas en el corazón, marcas que les cuesta trabajo sanar, y por eso años más adelante terminan sin honrar a sus padres. ¿Sabes otra cosa que provoca ira a los hijos? Las promesas incumplidas. Por eso es muy importante ser cuidadoso con las promesas, y muchas veces es mejor no prometer o no generar una expectativa. Cuando un muchacho recibe una promesa del papá, está esperando que como dé lugar sea cumplida.
Él no le interesa a veces si eso es imposible, si era ilógico. Lo único que le importa en ese momento es la palabra de su papá, que dijo que iba a hacer lo que le prometió. A veces están en la mitad de esos dos extremos. A veces ese tipo de crianza es difícil para los padres. A veces no sabemos cómo enfrentar, o no saben los padres cómo enfrentar eso. La iglesia Salem conoce esa situación. La iglesia Salem está preocupada por esa situación. Y por eso invita a sus miembros a que hagan parte de la ruta de crecimiento. Porque en la ruta de crecimiento también hay materiales y hay enseñanzas dedicadas a la familia, a la forma de criar los hijos. Yo quiero invitar a los padres que se hagan parte de esta ruta de crecimiento, de no subestimar ni desvalorar el esfuerzo que la iglesia Salem hace para educar a sus miembros y para que nosotros podamos fortalecer a las familias a través de esto. Otra razón, ya para terminar, por la que los hijos no honran a los padres, es porque definitivamente en el corazón del hijo siente que ese padre no se lo merece. A veces no hemos sido los mejores padres. A veces ha habido abandono, a veces ha habido presencia física, pero abandono afectivo. A veces ha habido violencia, a veces ha habido abuso. Que definitivamente, siendo realistas y poniéndonos en los lugares de los hijos, definitivamente hay padres que no se merecen ser honrados. Pero quiero decir algo en esta noche, y es que cuando Dios manda este mandamiento, le está diciendo a los hijos: mira, yo no estoy validando ni aprobando lo que tu papá hizo. Yo quiero el bien para ti. Así que si tú honras a tu padre y a tu madre, a pesar de eso, a pesar de que no se lo merezca, el beneficio lo vas a tener tú. No vas a honrar a tu papá. No vas a honrar a tu papá por lo bueno que haya sido, por lo que te haya dado. Lo vas a honrar porque Él te ha prometido que honrando a tu papá te va a ir bien en la vida. Vas a tener larga vida. Y muchos hijos en este momento necesitan sanar sus corazones con los padres. Muchos padres también necesitan acercarse a sus hijos y sanar los corazones de los hijos. Pedir perdón por las equivocaciones. Pedir perdón por la palabra que no fue asertiva. Pedir perdón por el insulto. Pedir perdón por el abandono. Pedir perdón por las promesas incumplidas. A veces toca sanar esos corazones para poder restituir, para poder restaurar en la familia esa armonía que muchas veces se ha perdido. Chicos, propónganse un reto en sus corazones. Chicos, no, hijos. Hijos, sean chicos o sean grandes. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tus viejos? ¿Cuándo fue la última vez que les diste un regalo? ¿Cuándo fue la última vez que lo abrazaste, que le diste las gracias? ¿Cuándo fue la última vez que validaste lo que hizo y dices: gracias porque lo que hiciste estuvo bien, gracias por tu crianza, gracias por pagarme la universidad, gracias por todo lo que me pudiste ayudar, porque siempre puedo contar contigo? ¿Cuándo fue la última vez que honramos a nuestros padres de esa forma? ¿Cuándo fue la última vez que le dimos un detallito o un regalito? ¿Cuándo fue la última vez que lo ayudamos en su casa? ¿Estamos realmente atendiendo las dificultades que han tenido los más viejos, los más ancianos? ¿Estamos atendiendo a esos ancianos que ya no pueden valerse totalmente por sí mismos? ¿Estamos ayudando a nuestros padres? ¿Estamos siendo obedientes o estamos siendo groseros con ellos? Dios en este momento quiere restaurar
las familias. Quiere restituir la honra que el padre ha perdido. Y quiere también sanar los corazones heridos que hay en los hijos. Y también los corazones heridos que hay en los padres por la falta de respeto de los hijos. Y ojalá en este momento puedan acercarse a sus familias. Yo quiero orar por las familias en esta mañana. Ojalá puedan acercarse entre familias. Ojalá si su hijo no está aquí en este lugar, o si su padre no está aquí, puedan llamarlo, puedan pedir perdón, puedan perdonar, puedan hacer un compromiso de honra. Padre, no te he honrado lo suficiente como Dios me lo manda, no como te lo mereces, sino como Dios me lo manda. Quiero perdonarte o quiero pedirte perdón. Y ojalá todas las familias pudieran estar juntas en esta noche, esta mañana para poder orar, para poder sanar corazones, para poder pedir perdón. Quiero aprovechar este momento también para honrar a mi papá y para darle gracias, Padre, porque realmente has hecho muy fácil el trabajo de honrarte. Y Madre, porque han hecho muy fácil el trabajo de honrarlo, porque siempre han estado dispuestos, porque dieron todo su esfuerzo por el bienestar de todos sus hijos, de sus 4 hijos, porque se dejaron guiar de Dios por hacer todo lo que hacen. Gracias, y les pido perdón si no he sido, si no los... Si en algún momento no los he honrado lo suficientemente, como ustedes realmente se lo merecen, porque realmente ustedes se lo merecen de todo corazón. Gracias, Señor, por la familia de la Iglesia Cristiana Salem. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar por la familia. Vamos a unirnos. Únanse con sus hermanos, con los que estén con ustedes en esta mañana. Hijo con hijo, Lice con tu madre. Los que no tengan ningún familiar aquí, acérquense a otra persona. Y si tienes que pedir perdón y perdonar en esta mañana, vamos a hacerlo, vamos a restituir, a sanar los corazones. A sanar los corazones. A decir, Padre, yo te debí honrar más. Hijo, perdóname por una palabra maldicha. Señor, que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor. Te pido por todas las familias de la Iglesia Cristiana Salem. Te pido por los que tienen, por los que están aquí, pero sus familiares no lo están. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser una iglesia de familias y a ser una iglesia de familias fuertes, a ser una iglesia de familias donde haya armonía, a ser una iglesia, Señor, donde los hijos respeten a los padres, donde los padres amen a los hijos, donde haya una corrección amorosa, donde haya disciplina, pero que también haya validación. Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos, Señor. Ayúdanos a ser esos hijos que, aunque el padre lo merezca o no se lo merezca, es capaz de honrarlo, de darle gratitud, de darle generosidad, de darle amor, de darle obediencia. Sana en este momento, Señor, los corazones de aquellos que están heridos, Señor. Sana en este momento los corazones de aquellos que han recibido una palabra. Sana en este momento, Dios, llena los vacíos que hay, Señor. Aquellos hijos que han crecido con vacíos. No desperdicies esta oportunidad de decir, hijo, perdóname, de decir, padre, perdóname. No desperdicies esta oportunidad de restaurar el corazón de tu familia. En este momento, Señor, te pedimos que bendigas las familias de la Iglesia Cristiana Salem, Señor. Porque aunque muchas veces no veamos el resultado de nuestras acciones,
Tu palabra dice que sí hay consecuencia para aquel que no te obedece. Y tu palabra dice que sí hay recompensa y sí hay justicia para aquel que oye tu voz y te obedece. Ayúdanos, Señor, a que esas cosas puedan ser visibles ante nuestros ojos, que podamos entender, Señor, que tú recompensas, Padre. Podamos entender que tú recompensas cuando nosotros obedecemos tu palabra, a pesar de que aparentemente no lo veamos de esa forma. Señor, sana los corazones de aquellos hijos que se han endurecido por el maltrato, por una palabra, por la confusión de sus padres. Sana el corazón, Señor, de esos padres que se han lastimado, Dios, por la soledad y el abandono de sus hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener esa responsabilidad, Señor, a esforzarnos más por obedecer a aquellos padres que quieren lo mejor para nosotros, de respetar a esos padres a pesar de que ya creamos que sepamos más que ellos, de cuidar y guardar a esos padres que ya están ancianos, de ayudarlos cuando los necesiten. Te pedimos, Señor, una familia, una iglesia de familia fortalecida, Señor. Que cada uno de los que está aquí pueda rescatar a sus miembros, a los miembros de su familia que no está aquí, Señor, y puedan llegar a tus pies. Eso te lo pedimos para la iglesia Salem, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.